Listo. Ya está grabando, ¿no? Ya aparece. Sí, Inge. Ya, entonces, ¿para qué se utilizan estas redes? Justamente dice para planificación de proyectos, ¿sí? Esto han debido ver ya en las demás asignaturas, ¿sí? Donde haces una planificación, utilizas, no sé, ¿cómo se llama? El diagrama famoso de Gantt, ¿no? Entonces, este tipo de redes se utilizan para trabajar proyectos, ¿sí? Para verificar cuál va a ser la duración de un proyecto en temas de tiempo, ¿no? El inicio y el final de ese proyecto, ¿sí? Para eso se utilizan este tipo de redes. ¿Sí? Ahí está, se utiliza, dice, para proyectos de planificación, ¿sí? Todo esto van a leer, no nos interesa mucho, ¿sí? La estructura de un proyecto, en este caso, se da de la siguiente manera. Está enfocado en esto, ¿sí? El nivel, ¿sí? Te hace una serie de pasos, ojo, ¿sí? Porque un proyecto tiene esa serie de pasos, ¿sí? Se identifica con un número y se asigna una actividad, como en este ejemplo, ¿sí? En este caso, digamos, están haciendo el desarrollo y el lanzamiento de un sistema operativo, el desarrollo de la interfaz gráfica, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, tiene una estructura, tiene una serie de pasos. Como han visto en ADMI 1, ADMI 2, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos cuando hacen la planificación de cualquier tipo de proyecto, etcétera, etcétera? Entonces, tiene sus pasos, ¿sí? Sus niveles, y sobre todo cada nivel tiene su descripción, ¿ya? Este es el famoso diagrama de Gantt que vamos a ir viendo más adelante, pero sí se señalan aquí también todos los procesos y el tema de duración. Eso es lo que se hace en el diagrama de Gantt, no hay que dar más vueltas. ¿Sí? Después también se dice que se hace el control del proyecto y justamente para hacer el control del proyecto les había mencionado que hay dos tipos de métodos. El primero es el PERT y el segundo es el CPM, ¿sí? Y dice tanto la técnica de evaluación y revisión de programas PERT como la del método de la ruta crítica, que es el CPM, fueron desarrollados en esta década, imagínense, hace mucho tiempo. ¿Para qué? Para ayudar en la programación, supervisión y control de grandes proyectos complejos, ¿sí? Bueno, dice que el primero fue creado en 1957, que es el método de la ruta crítica, desarrollado por este señor, ¿sí? Y por este otro, para ayudar en la construcción y mantenimiento de las plantas químicas de esta localidad, ¿sí? El segundo, que es el PERT, fue desarrollada de manera independiente en 1958 por Buzz Allen Hamilton para la Marina de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, los dos métodos son aplicados, pero no sé, hay una tendencia de manejar más el método PERT, ¿sí? No sé si porque se creó en Estados Unidos, la verdad no sé, pero hay una tendencia poquito más hacia el PERT. ¿Por qué? Se van a dar cuenta de cuando hagamos ejercicios, el PERT maneja tres tipos de tiempo, ¿sí? El optimista, el pesimista y el real, digamos, ¿no? O el ideal, en todo caso. ¿Sí? En cambio, el otro hace otro tipo de cálculo, ¿sí? No maneja tres tiempos, es un poquito más grano, digamos, pero no sé. Algunos autores prefieren utilizar el PERT porque tal vez el CPM no tiene los cálculos no correctos, sino no muy claros, digamos, ¿sí? De todas maneras, vamos a ver los dos, ojo, ¿sí? Así que no se preocupe. Sistemas PERT CPM, técnica de evaluación y revisión de programas PERT, así se llama, y el otro es método de la ruta crítica, ¿sí? La ruta crítica dice que es el camino con el tiempo calculado, o sea, la ruta crítica va a ser el cálculo del tiempo más largo, ¿sí? Como hay varios, han visto en las redes, hay varios caminos, lo que calculan estos métodos es el tiempo más largo que se va a llevar a cabo para poder desarrollar un proyecto, ¿ya? Entonces, obviamente necesitamos ver esta partecita teórica para poder ya adentrarnos a lo que son los ejercicios, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasos deben seguir cuando utilizan los dos métodos? Dice.
El primer paso es definir el proyecto y preparar la estructura desglosada del trabajo. Ese es el listado que les he mostrado, ¿no? ¿Sí? Me levanto de la cama, me cepillo los dientes, me lavo, no sé, la cara nuevamente, ¿sí? Luego voy a la cocina y desayuno. Entonces, una serie de pasos tienes que ir describiendo. Obviamente no vamos a hacer ese tipo de ejercicios, ¿sí? Van a ser ejercicios ya aplicados a la administración, ¿sí? A la ejecución de proyectos, ¿sí? Solamente les estoy dando como un ejemplo. Después, desarrollar las relaciones entre las actividades, es decir, qué actividad debe preceder y cuál debe seguir a otras, ¿sí? Eso van a ver igual cuando vayamos haciendo el ejercicio, cuáles preceden y cuáles van después. Las precedentes son las que se realizan antes a las otras actividades. Y lo más importante es dibujar la red, ¿sí? Justamente lo que habíamos hecho las dos anteriores clases era dibujar la red arbitrariamente, pero aquí sí vamos a seguir una línea o un camino, ¿ya? No puede ir el ida y vuelta aquí. ¿Por qué? Porque no hay proyectos que tengan ida y retorno, ¿no? Obviamente en el cálculo van a ver que sí se hace el cálculo de ida y una vez que terminas, haces el desglose hacia atrás, pero no existen dos flechas en dos direcciones, ¿sí? Eso van a ver más adelante. Después dice asignar estimaciones de costos, tiempos también nos da el ejercicio, porque ese es el objetivo, ¿no? Minimizar costos. Calcular el tiempo de la ruta más larga a través de la red, ¿sí? Lo que les mencionaba que se denomina ruta crítica. Usar la red como ayuda para planear, programar, supervisar y controlar el proyecto, efectivamente. ¿Sí? Entonces, esos son los pasos que se realizan para hacer los sistemas PERT-CPM, ¿sí? Aquí está un poco más de la teoría. Esto es importante, chicos, por favor. Esto necesito que presten atención. ¿Ya? Un segundito, esto voy a bajar. Comparación de las convenciones de redes AIN y AER, ¿sí? Justamente se utilizan dos tipos de métodos en realidad dentro del PERT y del CPM, ¿sí? Uno es actividades en los nodos, ¿sí? Que son los primeros, los que están en la primera columna, estos de acá. Las actividades se dan en los nodos, ¿qué quiere decir? Que la actividad, por ejemplo, denominada A, está en el nodo, en el primer nodo, la actividad B en el segundo nodo y la actividad C en el tercer nodo, ¿sí? En cambio, los que utilizan el método de actividades en las flechas AF, ¿sí? Si se dan cuenta, en el nodo no hay ninguna letra, pero sí en la flecha, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. Ahora hay una cosita más. Dentro de estos nodos, cuando utilizan el método de flechas, se podría colocar un número, ¿sí? Para preceder a la anterior actividad, por ejemplo, el uno, el 2, el 3, etcétera, 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 ¿sí? Pero tienen que distinguir que las actividades van en las flechas, en el método de las flechas, obviamente, y en este caso, las actividades van en los nodos porque es el método de los nodos. Ahora, la pregunta, ¿cuál se utiliza más? Ambos se utilizan, pero el que tiene más prioridad es este método, actividades en los nodos, ¿sí? Entonces, aquí está un poquito del significado de cada actividad. Dice, A ocurre antes que B, ¿sí? Que ocurre antes de C, o sea, eso te muestra esta actividad. A ocurre antes de la actividad B y obviamente B ocurre antes de C. Eso nomás nos está señalando o explicando en esta partecita, ¿sí? Entonces, cuando las actividades van de forma recta, es fácil de ubicarse, ¿no? Nodo A, siguiente actividad nodo B, etcétera, etcétera, ¿no ven? Un segundito, voy a contestar una llamada urgente.
Ya, chicos, de nuevo. Entonces, cuando estamos hablando, como en el primer caso de actividades rectas, es fácil de ubicar cuál antecede y cuál precede, ¿sí? Es un poquito más fácil, ¿ya? Porque aquí dice la actividad B, ¿sí? Ocurre después de A o A ocurre antes de B. Esto es fácil de ubicar. Pero hay otros casos que siguen algunas reglas que les había dicho. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en actividades en los nodos por el método AEN, ¿sí? En este caso, dice, dos actividades comienzan igual, ¿sí? La actividad A y la actividad B comienzan al mismo tiempo, ¿sí? En el método AEN, cuando tienen una actividad posterior o siguiente, ¿sí? Puedes llevar dos flechas a una sola actividad posterior, ¿sí? Puedes llevar. Sí, vamos a ver más adelante que en una de las actividades relacionadas con las flechas vamos a ver la definición de lo que son actividades ficticias, ¿sí? Que son actividades inventadas. ¿Por qué? Porque la teoría no te permite generar ni crear, ¿sí? Dos flechas a un mismo nodo. Entonces, esto es fácil también de entender. Dice, A y B están saliendo o están partiendo a la misma vez, ¿sí? Y llegan a una actividad C. O como dice acá, A y B deben terminar antes de iniciar C, ¿sí? Eso significa este diagrama. El siguiente es parecido, pero ahora estamos trabajando con el método AEF, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La actividad A, B y C ya no están en los nodos, repito, ¿sí? Ahora están en las flechas. Y estas actividades pueden ser nombradas, les había dicho, como 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Pero cumplen el mismo objetivo que en el método AIN. La única diferencia, repito, es que las actividades acá están en las flechas puestas y acá en los nodos, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Sí, Lice. Sí, Ya. ese, Sí, Ya, entonces no hay mucho lío, ¿sí? Después, otro caso, ¿sí? Cuando hay una actividad inicial y hay dos posteriores, ¿no? La actividad principal es A, las subsiguientes actividades son B y C. En este caso, en el método A, ya saben, las actividades van en los nodos, ¿sí? Y acaban en las flechas. Lo mismo, se denomina 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Actividad. En realidad, no quiere decir que hay cuatro actividades, simplemente estamos enunciando o numerando los nodos, ojo, ¿sí? Porque solamente hay tres actividades, A, B y C, y acá también, A, B y C. Simplemente estamos distinguiendo con estos números los nodos en este método A de las flechas, ¿sí? Ahí está. Siguiente. Puede haber el caso, ¿sí? De que C y D dice no pueden comenzar hasta que A y B terminen, ¿sí? Entonces, nuevamente las dos principales actividades son A y B, ¿sí? Y en este caso, de B sale C y sale D. Y lo propio ocurre con A, sale C y sale D, ¿sí? Ahora, ocurre muy diferente, bueno, en el tema gráfico, sobre todo en actividades en las flechas, ¿sí? Aquí ven, está la actividad A en una de las flechas, la actividad B, ¿sí? Llegan a un nodo, este va a ser, digamos, el nodo 1, el nodo 2, llegan a un tercer nodo y desde el tercer nodo salen las flechas hacia los otros nodos, ¿sí? Que va a ser este el cuarto y el quinto. Pero si se dan cuenta, sigue cumpliendo el mismo papel. Recuerdan que de A iba a C y a D, aquí ocurre lo mismo. De A, B va a C y va a D. Simplemente la parte gráfica es la que varía bastante, no un poco, ¿no? Es muy diferente a la de actividades en los nodos.
Esta partecita se entiende, chicos, porque necesito que me comprendan al 100%. ¿Sí? ¿O no están comprendiendo cómo se grafica en el método AEF? ¿Sí? Ingeniero, como decía en el método AN, de A puede ir a D y a C, de Sí. B puede ir a C y a D. En este otro gráfico, en el siguiente, también puede ir de A la flecha A, puede ir a la flecha C, como también de la flecha A la flecha D, ¿no es cierto? Correcto. Sí, Gracias. la única diferencia, vuelvo a decir que las actividades están en las flechas, ¿sí? Vamos a seguir el camino nuevamente de A. De la actividad A llegamos a la actividad C y de la actividad A la D, ¿sí? Están las direcciones, están los nodos. En este otro método, parto de este nodo, ¿sí? Y la actividad A llega como a una estación, digamos. Este va a ser el 3, habíamos dicho, ¿no? Porque este es el 2. Llega a una estación y de esa estación se puede ir a C y también se puede ir a D, ¿no? Entonces, hace lo mismo, pero de diferente forma la gráfica, ¿sí? Obviamente, la mayoría de sus compañeros en todos los semestres, el método AEF no comprenden muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un poquito más complejo de graficar y se van a dar cuenta cuando hagamos ejercicios, ¿sí? Entonces, y justamente creo que este método AEF no se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque tiene su dificultad. Pero cuando ya tienen esa destreza de generar estos gráficos, no va a ser muy difícil. ¿Sí, chicos? Así que por eso estamos yendo paso a paso. ¿Ya? Vamos a seguir con más ejemplos. Por ejemplo, cuando nos dice C no puede iniciar si A y B no han terminado. ¿Sí? ¿Qué significa? Que A y B son las actividades de inicio. ¿Sí? Y también nos dice D no puede comenzar hasta que concluya B. ¿Sí? En AEF se introduce una actividad ficticia. Esta partecita es re importante. ¿Sí? Ahora ya vamos a hablar de algo más concreto. Hasta acá, chicos, voy a marcar hasta un cachito, un cachito. Hasta acá simplemente hemos visto cómo deben ir las actividades arbitrariamente, ¿sí? A partir del inciso E, ahora sí vamos a utilizar cosas que no se deben hacer al graficar sobre todo el método ALT, que es de las flechas, ¿sí? Ahora sí presten mucha atención. En el ALT no hay mucha dificultad. Agarramos y dice A y B son las actividades de inicio, ¿sí? C dice no puede empezar si A y B no han terminado. Entonces, para eso primero tiene que llegar A y B, ¿sí? Y cuando empiece C puede ir ya a otra actividad. Pero eso nos dice, C no puede empezar si no vienen las flechitas desde A y B, prácticamente eso nos dice. Y también D no empieza, ¿sí? Si la actividad B no ha terminado. Fácil de detectar, no hay mucha complicación. Acá es una cosa, ¿sí? En el método AEF. Vamos a numerar de izquierda a derecha, arriba abajo se numera. Actividad 1, 2. Bueno, no son actividades, son nodos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, la primera pregunta. ¿Este gráfico es parecido a este? Nada, no en lo absoluto, ¿sí? Aquí hace una especie de Z, ¿sí? Y llega al objetivo, digamos, ¿sí? Ambas actividades A y B, que son el inicio, llegan a C y D. Aquí se cumple lo propio, pero la diferencia es que no pueden llegar, escuchen bien esto, como en el método de los nodos, no pueden llegar dos flechas a una actividad o a un nodo, ¿sí? O sea, estas dos flechas en el método AEF no se puede dar, ¿sí? A no ser que utilices un artificio de una actividad ficticia, ¿sí? Y justamente eso hace. Entonces, esta es la actividad A y nos dice que
La actividad B también parte al mismo tiempo, las dos están partiendo al mismo nivel, ¿sí? La actividad A llega a la C, ahí está, ¿sí? Llega a la C. Y la B no puedes colocar así, o sea, directo a la actividad C, ¿sí? Tienes que armar un nodo más, como en este caso el nodo 4, y llevar unas flechas punteadas, y estas flechas se llaman actividades ficticias, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Repito, no puedes hacer esto. Voy a volver a borrar. No puedes realizar la siguiente operación. No puedes traer una flecha directo acá y colocar actividad B, ¿sí? No se puede hacer esto, ¿sí? Porque no me permite este método. Me dice que primero tengo que ir a una estación o a una parada que yo le llamo, que esta va a ser la parada 4, habíamos dicho, ¿sí? Y recién llevo la flecha de forma ficticia a la actividad C. El tiempo de esta actividad ficticia siempre va a ser 0 porque es inventada, ¿sí? O sea, no va a transcurrir tiempo, sino por método gráfico, por método del que ha creado este tipo de resolución, que es el método AF, se utiliza esa nomenclatura, ¿sí? Y obviamente B está yendo a C con una actividad ficticia y no hay problema cuando va hacia D, ¿no? Sigue la misma lógica. Entonces, la gráfica es recontra diferente. Se tiene que tener mucho cuidado al armar una actividad ficticia. ¿Sí? ¿Entienden, chicos? ¿Se entiende esta partecita de cómo armar AF? Sí, Inge. ¿Quién no ha entendido? Levante la mano. Volvemos a explicar porque esta partita sí tienen que entender. Repito, no pueden ir dos flechas a la vez desde una misma actividad cuando se están iniciando a la vez. ¿Sí? ¿Se entiende esa partecita? No puede ser como esto, como el método de los nodos. De A y B lanzan una flecha a C. No se puede hacer eso. Primero se va a una estación, a una parada, y se sacan unas flechitas punteadas para indicar que está yendo hacia D. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Está ahí? En 10 minutos se va a acabar la conexión, lamentablemente esa es la desventaja de estar con un que no es pagado, ¿sí? Entonces vamos a volver a conectar si se corta. ¿Alguna consulta antes de pasar, chicos? Por favor, necesito que hablen ahora, callen para siempre. No, estaba todo bien. Ya, entonces cuando hagamos ejercicios, obviamente se van a ir dando más cuentas, ¿no? O sea, ahora tal vez un poquito duran, pero sí se van a ir dando cuenta. ¿Alguna consulta nuevamente? Melanie, Israel, Josías, Rafael, Richard, Rodrigo, etcétera, etcétera. No, Inge. ¿Se entiende, Lisa? Ya, gracias. Araceli, ¿se está entendiendo? Sí, Lice. Ya, Jimena, María de los Ángeles, Tulasi, Sí, sí, Lice, se entiende. ya, Yamil, Sí, sí, Luis, se entiende. ya. Si no entiende, ya saben, me pregunto. Obviamente que vamos a hacer un montón de ejercicios, ojo, ¿ya? Entonces, esa es otra de las opciones, ¿sí? Cuando dos actividades inician y van a una sola. No se puede hacer eso en el método AF. Ahora, este último ejemplo dice, B y C no pueden comenzar, ¿sí? Dice B y C no pueden comenzar hasta que A termine, ¿sí? Entonces, de A comienza B y comienza C, fácil, ¿sí? Y dice de nuevo, introduce una actividad ficticia en A, pero antes dice que D no puede comenzar si no ha terminado B y C, ¿no ve? Eso es fácil igual. De B y C saco de cada uno una flecha y llego a la actividad D. Y listo, eso es fácil de graficar, ¿ya? Ahora, siempre se complica en este método, ¿sí?
¿Por qué? Porque hay que crear una actividad ficticia, que es esta de las flechitas, ¿ya? Ahora, dice, primero comienza la actividad A, entonces vamos a hacer una estación, una parada. De esa parada sale la actividad A, ¿sí? Un segundito, otra llamada de un docente, por favor. Ya, van a disculpar, una llamada de un docente. Entonces, parto de una estación llamada 1 y sale la actividad A. ¿Hacia dónde tiene que ir A? Según el anterior método y según la descripción. ¿Sí? Hacia la actividad B y B y C, lice. B y C. Entonces, leo a otra estación y de esta estación sale la actividad B. No hay mucho problema. ¿Sí? Ahora, de esta estación, ¿sí? No puedo sacar directamente la actividad C y colocar ahí en vez de las flechas punteadas. ¿Por qué? Porque no me permite, ¿sí? Eso ya habíamos visto aquí arriba. Entonces, tengo que inventarme o tengo que introducir la flecha o la actividad ficticia, ¿sí? Y una paradita prácticamente que va a ser ficticia, que es la parada 3. Y recién voy a sacar la flecha con la actividad C. O sea, lo que no puedo hacer es lo siguiente, agarrar y de esta parada sacar la actividad, ahí está, la actividad C. Eso no se puede hacer, ¿sí? Porque no me permite eso el método, ¿sí? Este autor no quiere así graficar. Entonces, tengo que sacar una actividad ficticia. Miren, lo desplazo incluso hacia abajo, ¿sí? Coloco la parada y recién saco la actividad C, ¿ya? Entonces, a partir de eso, recién puedo sacar la actividad C. Y es bien, y es muy en realidad ilógico porque según este autor, no se puede sacar o no puede ligar dos flechas a una misma actividad, pero una vez sacando una actividad ficticia, si se dan cuenta, B y C al final siempre van a chocar y van a llegar a la actividad D. Repito, este método es un poco complejo de entender. Cuando hagamos más ejercicios, ahí se van a ubicar. Por lo pronto, se dan cuenta, estoy sacando una actividad ficticia y estoy llegando a una nueva parada para recién sacar la actividad C. Ojo, ¿sí? Repito, eso van a entender tal vez mucho mejor cuando hagamos más ejercicios. ¿Ya? Hasta el momento, ¿quiénes tienen medias dudas sobre este método AF, que es el más complejo de graficar? Ya, espero que... Sí, Araceli. Sí. ¿Y se puede se puede utilizar dos actividades ficticias? Sí, se puede En este utilizar. caso, para que no choque. Se podría utilizar, mi estimado. Por eso, cuando ya vayan haciendo más ejercicios, se van a dar cuenta que podría hacer eso, ¿no? Tal vez a este costado hacer una actividad ficticia y recién sacar a C, o como en este caso, ¿no? Pero al final, sí o sí, como las dos actividades van a ir a C, en algún momento se van a tener que chocar. Por eso este autor medio raro, ¿no? Primero dice no se pueden chocar, pero al final cuando dos actividades van hacia una sola y no se puede hacer nada, pues se tiene que hacer eso nomás, ¿sí? Ahora, tal vez les está confundiendo la forma de la gráfica, ¿no? En este caso, en la parte de arribita, era de manera horizontal y iba a la actividad C, ¿no ve? Entonces, como que tiene otra forma. Esta también se podría ver
hecho de esa manera, ¿no? Hacerlo un poquito más recto, ¿sí? O esta poner acá, a ver, eso vamos a hacer para que no se me confunda. Esta ficticia podrían sacar hasta ahí, ¿sí? Y esta hacerlo un poquito más recto con esta estación y de aquí recién sacar C. ¿Para qué? Para que tenga esta misma forma, ¿sí? Y el autor esté satisfecho, digamos, ¿no? Pero, repito, este método lo van a ir un poquito más entendiendo cuando se hagan más actividades, más ejercicios. Este otro método les cuento que es relativamente re fácil, ¿sí? Van a ver que se van a ubicar muy rápido, ¿sí? Este otro tampoco es muy difícil, pero sí tienen que razonar. ¿Por qué? Porque no pueden haber cosas que no te permite la teoría, ¿ya? Y lo más lindo es estos ejercicios, chicos. Vamos a hacer primero un ejercicio así entero, donde vamos a mostrar todas las actividades, bueno, de forma literal, y lo que tienen que hacer ustedes es generar más o menos esto, ¿no? Primera actividad, como en este caso, desarrollo del lanzamiento del sistema operativo. Segunda actividad, desarrollo de la interfaz, pero aquí les van a nombrar unas letritas, ¿sí? Y les va a decir cuál va primero y cuál va después. Saquen un lápiz, papel y vamos a ir haciendo, chicos. A esto tienen que llegar. ¿Sí? A esto tienen que llegar. Pero primero vayan leyendo el ejercicio. Dice, dada la siguiente información, desarrolle una tabla que muestre las relaciones de precedencia entre las actividades. ¿Se entiende qué es precedencia, chicos? ¿Sí? ¿Saben qué es precedencia todos? Anterioridad. Correcto, una actividad que ocurre con anterioridad, ¿sí? Dice, precedencia entre las actividades, ¿sí? El Hospital General de Cochabamba ha intentado desde hace tiempo evitar el gasto de instalar equipos para el control de la contaminación del aire en sus instalaciones, dice. Para las operaciones de lavandería y limpieza, recientemente la Oficina de Protección Ambiental le dio 16 semanas para instalar un sistema eficiente de filtración de aire. El hospital sabe que si solo lo instala en el tiempo indicado, puede